Cordial saludo. Mi nombre es Iber Mauricio Díaz Pérez. Me encuentro actualmente cursando el curso de Derecho Constitucional Colombiano en la especialización de Derecho Administrativo. Y a continuación esbozo un análisis a manera de asesoría a la población del municipio del Paraíso, teniendo en cuenta el desarrollo casuístico planteado en este eje temático. Doy por inicio a esta asesoría y a esta participación indicando que es evidente que entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo contemporáneo existen una serie de tensiones que tienden a una divergencia entre el uno y el otro. Para poder comprender el análisis de tales estadios jurídicos, es importante determinar desde su génesis el fundamento, el sentido y el alcance de cada una de estas etapas del constitucionalismo. Respecto al constitucionalismo clásico, este se funda en la creación de una constitución generalmente escrita que contemple en sí el derecho y la normatividad como tal individual, así como la división de los poderes públicos. Sin embargo, dicha creación normativa se soslaya justamente al principio de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la norma se encuentra escrita, se encuentra establecida, son muy pocas las garantías o las aristas que se pueden presentar para el desarrollo mediante las situaciones de conflictos que se establecen al interior del conglomerado social. Para esto es importante lo que estipula o lo que precisa Verdugo Marinkovic, el cual ha estipulado en uno de sus textos que dentro de esta concepción, la Constitución tiene esencialmente el carácter de una ley de garantías para el individuo frente al Estado. La fuente de la articulación jurídica de la vida política se halla en la idea del pacto o del contrato social. Si bien es cierto, cuando conocemos la teoría de John Locke o de Rousseau, al momento que habla del contrato social se estipula de justamente eso, dos partes que se encuentran con derechos bilaterales, digámoslo así, o con obligaciones recíprocas, la una que sustenta el poder y la otra que sustenta la capacidad de establecer quién dirige mediante ese poder, pero que van a ser sus subordinados. Sin embargo, la diferencia entre el constitucionalismo clásico y el constitucionalismo contemporáneo dista en que el uno tiene el carácter de legal, pero poco garantista, laissez-faire, laissez-passer, mientras que el constitucionalismo moderno, que nació con la Revolución Francesa y norteamericana y que tiene un desarrollo tal como lo dice Salvador Martínez en el año 2009 mediante uno de sus textos, establece que la Constitución para el constitucionalismo moderno es una verdadera Constitución. Solo era aquella de acuerdo con la cual se establecían ciertos principios inequívocos que el autor en ese momento concreta en 10 principios fundamentales, es decir, la soberanía popular, la vinculación de la Constitución a principios universales, los derechos humanos, el gobierno limitado, la supremacía normativa de la Constitución, la forma de gobierno representativa, la separación de poderes, entre otros, brindando garantías y posibilidad de que el derecho subjetivo de la población o del conglomerado colectivo realmente no quede como una norma escrita en papel, sino que tenga la posibilidad de hacerse ejercer en medio de un Estado, en este caso, social de derecho. Los estados en todos los tiempos han surgido para solventar las necesidades que padecen los asociados de esa comunidad determinada, en donde el gobierno con normas de orden público regulaba en estricto sensu la propia organización y la actividad en las relaciones con los ciudadanos. Todos los poderes se encontraban absolutamente divididos y los órganos del poder público y funcionarios que le sirven tienen plenamente identificadas sus funciones por las leyes preexistentes. Esta forma de Estado, que tiene el carácter de monárquico, bueno, inicialmente con la teoría de la monarquía absolutista y que luego se desarrolla la teoría constitucional, nace o se desarrolla como tal mediante la idea del Estado soy yo, l'État c'est moi, de
Luis XIV, y luego con las teorías progresivas y progresistas que se vienen a la luz del iluminismo, del paso del derecho moderno, empiezan a tener una norma necesariamente escrita a una norma que se cumpla en la realidad social. En el caso bajo estudio, el municipio El Paraíso tiene, en este caso particular, pues que el alcalde Moreno ha tomado una decisión propia del constitucionalismo clásico, el cual raya con las decisiones de autoridades que vulneran ampliamente los derechos y las libertades individuales y colectivas de la comunidad. Y es que la protección del orden público debe en todo caso ceder frente a la categoría de derecho constitucional fundamental de la libertad de protesta y asociación en el margen de un Estado social de derecho. Es apremiante aclarar que la fuerza normativa de una norma con fuerza de reglamento, como sucede en el caso particular, demuestra un criterio autoritario que no propende por la protección real de los derechos de la comunidad del municipio El Paraíso, por cuanto éste no tuvo en cuenta unas acciones de socialización, de participación, de garantía del pluralismo que regula como principio fundante el neoconstitucionalismo. Muchas han sido las tensiones que se derivan entre los derechos fundamentales que poseen las comunidades en el caso particular. La comunidad, pues, en este caso, del municipio del Paraíso, frente a las decisiones arbitrarias y autoritarias de una administración que se avisora como detentador de poder en el caso bajo estudio. Para evitar dichos excesos, las administraciones de turno se han implementado mecanismos trascendentales como el principio de separación de poderes, que permite que los organismos autónomos e independientes entre sí, aun cuando trabajan de manera coordinada, principio de coordinación establecido en la Constitución y en la Ley 489 de 1998, buscan realizar un freno y contrapeso, que es la teoría de Montesquieu, ante las otras. Ahora bien, la Constitución evidencia como requisito para el desarrollo de su función pública la protección de los derechos y las garantías de los asociados, ciñéndose a la prevalencia del interés general sobre el particular, pero sin perder de vista el fin teleológico y programático que tienen los derechos, que viene a ser la garantía de las libertades individuales, en este caso de la comunidad. Es importante establecer también que no solamente existe una pugna frente al derecho constitucional fundamental, sino también frente a los derechos humanos que han tenido el carácter de vinculados mediante el bloque de constitucionalidad. Recordemos que el artículo 93 de la Constitución Política estipula que los tratados y los convenios internacionales que son ratificados por el Congreso y que se reconocen mediante los derechos, que reconocen derechos humanos y que prohíban su limitación en los estados de excepción, prevalecen aún sobre el orden interno. En consecuencia, por expresa disposición, estos tratados y convenios internacionales que desarrollan su contenido en alcance sobre derechos humanos y su prohibición en los estados de excepción prevalecen sobre la Constitución, y por ende la carga de protección de los derechos inalienables de las personas en su criterio teleológico, es decir, es coexistente con la esencia humana. Casos como estos han sido ampliamente desarrollados en diferentes sentencias de la Corte Constitucional en su pluma de oro, como por ejemplo la sentencia C-191 de 1998. Bien, teniendo en cuenta todo lo expuesto, los derechos vulnerados son derechos civiles y por ende son derechos humanos, por lo cual, en atención al bloque de constitucionalidad, se pueden utilizar actos internacionales para la protección, que es lo primero, a saber, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que enmarca este último el principio para la protección de los derechos de los ciudadanos. Pero además también se utilizaría la Convención de Viena II sobre el respeto a los tratados internacionales, el cual ha sido acogido mediante el bloque de constitucionalidad. Ahora bien, las acciones que se proponen en el caso de Marras serían, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un derecho fundamental, establecerían derecho a la acción de tutela como mecanismo de protección de derecho fundamental, valga la redundancia, por lo que si es
un mecanismo trascendental, pero además se pueden iniciar mecanismos de revocatoria de actos administrativos por vulneración de la Constitución y de la ley, y de manera coetánea una acción de nulidad simple vía jurisdiccional sin perjuicio, ojo, de las acciones disciplinarias ante Procuraduría para la protección de los derechos fundamentales, porque recordemos que el artículo 6 de la Constitución estipula que los servidores públicos responderán por su omisión o extralimitación en sus funciones. Y por último, se debe aplicar de igual manera un control de convencionalidad para que la acción administrativa se enmarque en el respeto de los derechos humanos reconocidos en la propia legislación interna. Esto yo lo fundamentaría adicional con lo que estipula la Corte Constitucional en sentencia C037 de 1996, y es que entre la Constitución y la ley, cuando aquella interpreta esta, no se puede interponer ni siquiera una sola hoja de papel. De lo anterior nace la figura de la acción pública de inconstitucionalidad para dejar claro que obedece al mecanismo mediante el cual la Corte Constitucional somete un estudio de la norma inferior, ya sea una ley, un decreto, un reglamento, como el caso particular, una resolución o una norma que comporte el ordenamiento jurídico y que se debe someter indefectiblemente a los criterios constitucionales. De allí que el municipio El Paraíso posee una amplia gama de garantías jurídicas para hacer valer sus derechos y las violaciones de los funcionarios del Ejecutivo que con su accionar han generado una afrenta directa al marco normativo, no solo el nacional, sino también el internacional vigente, además de los principios y el sentido de la construcción histórica constitucional a lo largo de todos los tiempos. Muchísimas gracias.